Vamos a comenzar con la lección 18, que es un tema nuevo, que ya entramos a la otra parte de la integral. En términos conceptuales, que es lo que se conoce como la integral definida. También podemos decir que es la área bajo una curva. ¿Sí? Área bajo una curva. En términos, digamos, vamos a plantear un poquito el término conceptual, ¿sí? Y luego ya arrancamos con las partes más específicas de los problemas. El área bajo una curva es uno de los problemas fundamentales del cálculo integral, ¿sí? O sea, de hecho, cuando se propuso la problemática de resolver áreas, de calcular áreas o volúmenes, por ejemplo, irregulares, pues ya no resultaba tan sencillo con los procedimientos normales de algebraicos. Entonces tuvo que inventarse el cálculo para poder dar, digamos, solución a problemas precisamente de cálculo de áreas y de volúmenes. Entonces es lo que vamos a hacer en esta segunda parte del cálculo, calcular precisamente la segunda parte de las integrales, que son las integrales definidas ahora, ¿sí? Y ahorita vamos a ver de dónde sale el concepto de definido. Miren, el problema central es que vamos a ver nosotros es el área bajo una curva, ¿sí? Vamos a proponer una curva de una función sencillita, ¿sí? Por ejemplo, la función f de x igual a x, que es una línea recta, ¿sí? Línea recta. Sabemos que esta es una función lineal, ¿sí? Si nosotros graficamos, esta es una línea recta a 45 grados, ¿sí? Vamos a proponer que esta función lineal esté definida en un intervalo, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 10. Definida en el intervalo 0,10. El intervalo cerrado, 0,10, ¿sí? Entonces, esta tiene que ser así, si es a 45 grados, más o menos iría por así. Si que es 0, vamos a poner que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que 10 sea por acá, ¿no? Entonces, numeramos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, en unidades, sí, en unidades. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta del cálculo? Esta es la función más sencilla, ¿sí? Que es una recta. Luego ya veremos otras funciones más complejas, pero la idea central es lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Fíjense, si yo me propusiera calcular el área bajo esta línea recta en el intervalo de 0 a 10, ¿sí? O sea, el cálculo, entonces ¿el problema cuál es? El problema es calcular el área bajo la gráfica de la función en el intervalo de valores para el dominio de la función en 0,10, ¿sí? Este es el intervalo de valores, que es el que dibujé aquí. Entonces nuestro problema es calcular el área bajo la gráfica, ¿sí? Si ustedes observan una forma sencilla de calcular el área, sin meterme en problemas, es que aquí se pone un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Y sé que este es un ángulo recto. Entonces, podríamos conocer, por ejemplo, la altura, ¿no? Este punto tiene coordenadas 10,10,
¿sí? Porque si x vale 10, f de 10 es igual a 10, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense, como este sería un triángulo rectángulo, pues el área sería fácilmente calculable sin necesidad de hacer un planteamiento más sofisticado, ¿sí? Sería el área de la base, digo, base por altura sobre 2. Sí, pero fíjense, ya conozco la altura es esta, que vale, que es la ordenada de este punto, ¿sí? Del punto x10, ¿sí? La y, si x vale 10, la y, que es la f de x, es igual a 10 también, porque es la función de identidad, ¿no? La función de f de x igual a la x. Entonces también valdría 10, entonces sería base 10 por altura 10, sería 100, ¿no? Sobre 2, tendríamos un área de 50, ¿sí? O sea, el área calculada geométricamente sí sería, ¿sí? Base por altura sobre 2, que sería, la base sería de 0 a 10, 10, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sería 10 unidades. La altura serían también 10, porque la f, la y, que es la f de x, de 10 igual a 10 sobre 2, y esto sería 100 sobre 2, y esto sería 50 unidades cuadradas, ¿sí? Pero yo quiero un procedimiento diferente a ese, porque no todas las áreas bajo las gráficas, digo, las áreas bajo las gráficas, porque esa es la idea, ¿no? Se calculan con fórmulas tan elementales, porque bueno, si fuera un cuadrado, pues arriba también, pero ¿qué tal si es una parábola, ¿no? O una función cúbica, una cuarta, o otra función diferente de las que no sabemos sus áreas, como nos enseñaban en la primaria, ¿verdad? Entonces sí sería un poco difícil el cálculo, ¿no? Sí, nos meteríamos en problemas. Entonces, ¿cuál es el proceso que se planteó para poder introducir lo que es la integral definida, ¿sí? En cálculo? Es precisamente el cálculo de áreas bajo gráficas. Pero los procedimientos que se usaron fueron diversos. Uno de ellos, que es el que vamos a ver, es muy elemental. O sea, se aproxima el área mediante otra figura geométrica, ¿sí? Una figura geométrica sencilla, como es un rectángulo. Entonces lo que se hace es trazar rectángulos, ¿sí? Más o menos como ustedes lo están viendo. Supone que los rectángulos, como las unidades son iguales, pues son de la misma base, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Son rectángulos de la misma base, de base 1 en este caso, de base 1 unidad, ¿sí? Sí, ahí están los rectángulos, ¿no? Y el último, ¿no? El último sería este. El último sería este rectángulo. Entonces, estos rectángulos, en este caso los quise dibujar. Fíjense cómo sobrepasan la gráfica, ¿sí? Sobrepasan la gráfica. Pero aquí lo importante es que conozco las alturas de esos rectángulos. Este punto, este punto, este punto, este y este se calculan mediante la función, ¿sí? En una simple tabulación. O sea, si yo tabulo aquí y aquí pongo la variable independiente del dominio x y aquí conozco la y, que es la f de x en el rango contra dominio, ¿sí? Pues vamos a ver qué pasa esto, ¿no? Para 1, y igual la y correspondiente a 1 es f de 1, que es 1, en este caso es así, ¿no? Es 1. Para 2, f de 2 es 2, ¿no? Porque le igual a 2. Para 3, 3. Para 4, 4. Para 5, 5. Y así no te vas hasta para el 10, 10. ¿Sí? Entonces las y's, sus magnitudes se observan. Para x igual a 1, pues llévale 1.
Pero cuando x vale 2, ¿sí? La y vale también 2, ¿sí? Pero si yo quiero calcular el área bajo la gráfica de esta función entre 0 y 10, ¿sí? La voy a hacer mediante una aproximación. La aproximación es precisamente a través de áreas de rectángulos, ¿sí? Si observan aquí la aproximación, como rectángulos sobrepasan esta área, esta y esta, entonces el área que voy a calcular va a ser una área un poco mayor, ¿no? Mayor que el área bajo la gráfica de la recta, ¿sí? Y lo podría hacer, ¿no? Entonces el área de los rectángulos, aquí va a ser igual, ¿sí? Entonces será la primera área del primer rectángulo, base 1, altura 1, 1 por 1, más el rectángulo 2, ¿sí? Que es precisamente base 1, altura 2, sería más base por altura 1 por 2, más el siguiente rectángulo base 1, altura 3, 1 por 3, ¿no? Y así se van, más el siguiente sería, su área sería 1 por 4, el siguiente sería más 1 por 5, el siguiente sería 1 por 6, el siguiente sería 1 por 7, el siguiente sería 1 por 8, el siguiente sería 1 por 9 y por último 1 por 10 sería el área de cada rectángulo, ¿sí? Si hacemos esta sumatoria, esto me da 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, ¿no? Y eso les da ¿cuánto? ¿Sí? Si suman 3 más 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 y 10, 55. Nos dan 55 unidades cuadradas, ¿sí? Si ustedes observan entonces esta área con respecto a esta de acá, que calculamos geométricamente, ¿no? Porque es un triángulo o rectángulo, y a través de la fórmula que conocemos, base por altura sobre 2, nos da 50 unidades cuadradas, pues esta viene siendo una aproximación, ¿no? Sí, a 50 unidades cuadradas. Utilizando 10 rectángulos. Entonces, fíjense aquí lo más importante es observar que el área bajo una gráfica, en este caso la más sencilla que es la línea recta, f de x igual a x, una aproximación de esa área entre 0 y 10 es aproximadamente 55 unidades cuadradas con rectángulos, digamos, superiores, ¿no? Vamos a llamarlos ese tipo de rectángulos, ¿sí? Y bueno, esa es una idea de cómo se plantean el cálculo de áreas bajo gráficas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que es una suma de áreas, ¿no? De suma de áreas de rectángulos pequeños que aproximan el área bajo la gráfica. Aquí está, se sobrepasa. Pero si yo hago un segundo cálculo, ¿sí? Con rectángulos ahora inferiores, pues también podríamos observar cuánto es la aproximación, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja en el cálculo. Aquí lo estoy trabajando de una manera muy operativa, ¿sí? Porque la forma conceptual requiere de mayores recursos, digamos, técnicos y de simbólicos que después los vamos a dar, ¿no? Pero ahorita la idea es de que se aproxime primero con este tipo de problemas. Esta clase la voy a dejar así porque quiero hacer clases pequeñas y voy a cortar y voy a continuar con la siguiente, ¿sí? Aquí lo dejamos el problema, pero la situación es calcular el área bajo una gráfica, ¿sí? Y ver cómo se llega al concepto de integral. ¿Estamos de acuerdo? Hasta luego.